Bueno, hola a todos y todas. Eh, Les doy la bienvenida en esta tarde fría a un nuevo conversatorio de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica. Eh, Estamos con mi colega Víctor Castillo, que estaba con algunos problemas técnicos, pero que seguramente los va a resolver inmediatamente. Ahí está Víctor. Eh, Psicólogo también. Ya, yo creo que varios de los que han estado en los conversatorios anteriores nos conocen. Mi nombre es Patricia Gallero, también psicóloga de la UPS. Eh, Como siempre, les pedimos que por favor silencien el micrófono, o bueno, yo no lo voy a silenciar a todos más bien. Eh, También, ok, estoy admitiendo a la gente que está entrando. Los voy a tener a todos en silencio. Y bueno, el tema que vamos a comentar, conversar hoy día, queremos que sea como otras veces lo hemos hecho, una conversación realmente, un conversatorio, no una charla. Eh, la idea es que ojalá participen con sus inquietudes, con sus dudas, con sus apreciaciones, que siempre son un aporte para todos los que están viendo y escuchando. Vamos a restringirnos nosotros también en lo que expongamos un poco en el tiempo, porque es muy probable que se nos corte Zoom a los 40 minutos, así que vamos a exponer y vamos a dejar un espacio para comentarios y preguntas, pero de todas maneras, si alguna o alguno de ustedes quiere preguntar o comentar algo en este medio, por supuesto que lo puede hacer, puede levantar la mano o puede escribirnos por el chat y nosotros vamos a estar leyendo y tratando de integrar las inquietudes o los comentarios de quienes lo hagan. Así que siéntanse, por favor, en libertad de participar y ojalá lo hagan con ganas. Bueno, nuestro tema de hoy, como ustedes lo vieron, es respetar y escuchar y aceptar nuestros propios ritmos en esta situación de cuarentena. En verdad, no es solo en esta situación de cuarentena, sino que también en la vida en general, en las situaciones normales que nos toque vivir, nuestras experiencias, digamos, que nos toca vivir habitualmente. Eh, Víctor, Patricia, justamente, mientras tú ahí acomodas la imagen, sí, eso estoy eh, haciendo. bueno, complementando lo que tú ya introducías, ¿cierto? Es que es muy importante que este espacio lo veamos todos como una instancia en que podemos conversar. Ya aquí no hay una exposición de dos expertos, digamos, que le van a dar la receta o la cátedra, ¿verdad?, del tema que vamos a abordar, sino más bien es generar una instancia, generar un espacio de conversación, ya en que podamos precisamente ir compartiéndonos, ir comunicándonos, ya porque esta cuarentena, como ya lo hemos revisado en otras oportunidades, nos está mostrando mucho, nos está mostrando bastante y es una bonita y profunda invitación a conocernos, ¿ya? Y en ese conocernos, ya vamos viendo que nos van pasando cosas muy similares a lo que les pasan a los demás, pero también cosas muy distintas. Y es por ello el nombre del tema, ¿ya? Como de aprender a estar con nosotros, aprender a respetar nuestros propios ritmos, ¿ya? Que no necesariamente son los mismos que mis hermanos, mis compañeros de habitación o de vivienda o de mi familia, mi pareja, etcétera. Eso es importante, muy, muy importante, ir permitiéndonos esa individualidad, ¿cierto? Efectivamente, eso, como decíamos recién, estaba tratando de compartir pantalla la imagen, pero no me estaba resultando mucho. Eh, no logro. Pero mira, Patricia, eh, yo creo que
no es necesario que ahí te esfuerces si no salió Sí, la imagen. en un ratito más no voy a intentarlo de Claro, todas maneras. Bueno, como decía, en general la idea es que uno siempre esté pendiente y esté consciente de sus propios ritmos y sus propias velocidades que no son naturales. Más aún en esta situación que de alguna manera nos obliga a tener una respuesta específica y particular para la situación que estamos viviendo por la adversidad que implica, por la incertidumbre, por la angustia que ya hemos comentado en prácticamente todos los conversatorios, nos obliga a tener nuestra propia respuesta ante esto. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos acostumbrados a mirar un poco hacia el lado, al vecino, a la vecina, y ver qué es lo que está haciendo, o ver cómo está. Y claro, de repente vemos, pucha, cómo él o ella pueden. Sobre todo, bueno, muchos probablemente de quienes nos están escuchando, son alumnos, alumnas, también corre para quienes no lo son y están en sus actividades laborales o en cualquier otro ámbito de su vida, en que uno piensa como, bueno, tengo que lograr responder a esto, tengo que poder hacer todo aquello que se espera que haga o lo que yo misma o yo mismo espero hacer y lograr y rendir en esta situación. Sobre todo pasa con los estudios. Entonces nos ha tocado varias veces que nos han llegado este último tiempo pacientes a consultar, muchos de primer año, en que tienen por supuesto todas sus expectativas, en que hay una adaptación ya al hecho de entrar a la universidad, y se suma esta adaptación al ingreso a la universidad en contexto de pandemia y con la expectativa de tener un buen rendimiento. Entonces eso ya empieza a sumar estresores a nuestra experiencia. ¿No, Víctor? es un contexto obviamente radicalmente distinto. Entonces, esperar que no nos pase nada es bastante injusto con nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, es muy importante darle espacio a nuestras reacciones, ¿ya? Que son propias de un proceso adaptativo a este nuevo contexto, a un contexto que es mundial. ¿Ya? Entonces, el pretender, voy a usar aquí bien coloquial, pasar piola, digamos, en este nuevo contexto, es muy muy injusto con nosotros. ¿Ya? Entonces, lo que más hemos visto, y lo hemos conversado hace poquito en la reunión clínica, que la sintomatología que más llega por parte de nuestros pacientes de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica son síntomas ansiosos. Y esta ansiedad se agudiza si nos exigimos pasar piola, si nos exigimos que no nos pase nada, ¿ya? En este nuevo contexto. Claro, Y es y una más, locura, perdón, y es una locura, eso. es una locura porque de alguna manera transgrede nuestra naturaleza. Eso es lo que Justamente. ocurre. Estamos bastante acostumbrados, sobre todo, como decíamos, a funcionar en términos de un rendimiento y de resultados. Nos medimos habitualmente a través de resultados. Y ocurre que estamos muy acostumbrados a imponernos o escuchar, ya sea voces externas o nuestra propia voz interna, que dice, haz tu mejor esfuerzo, ¿cierto? Tienes que dar lo mejor de ti, tienes que darlo todo. Bueno, ¿para qué decir las fantasías que uno anticipa si es que eso no ocurre? Muchos de quienes nos ponemos ansiosos empezamos a pensar, ¿y si no lo logro? ¿Y si no me va bien? ¿Y si me echo un ramo? Y empezar como a encadenar consecuencias y nos imponemos funcionar como si no pasara nada, un poco lo que decía Víctor, y como un otro, una otra. Si nosotros pensamos, a mí me gusta a veces decirle a los pacientes, cuando estamos en esta situación, mostrar esta diferencia pensando en que somos productos artesanales. Los seres humanos no estamos hechos como en serie, en una industria, en que salimos todos iguales, ¿cierto? Con el mismo moldecito, uno salió bueno con falla, no.
Nosotros somos productos artesanales igual que un cantarito de greda de Pomaire, o los antiguos, no sé si todavía hay. O son, a lo mejor ya no son así, pero somos hechos cada uno particularmente, y lo podemos chequear simplemente caminando. Cuando uno camina, te das cuenta que tienes un ritmo particular, un estilo, un sello particular, tanto que incluso te pueden reconocer por tu manera de caminar, incluso aunque no te hayan visto bien, y una velocidad particular. Tanto como lo vemos en nuestro caminar, eso se ve en todos nuestros procesos psíquicos y en nuestros fenómenos cognitivos, ¿ya? Somos seres complejos. No sé si se ve esta imagen que estoy compartiendo. ¿Se ve? Seguimos con la primera, seguimos con la portada, por darle el nombre a esta imagen. Se ve. ¿Es a la que quieres mostrar o estás mostrando una segunda? No, mostré una segunda, pero bueno, ahí me pondré al día porque entre estar exponiendo y encontrar la imagen o lograr compartirla es más difícil. Pero bueno, como les decía, tenemos procesos complejos y cada uno tiene, desde la genética en adelante, diferencias primero estructurales, ¿cierto? Y de experiencia también. La experiencia nos construye de algún modo. Entonces ocurre que lo que hoy día somos es resultado de toda esa experiencia, por supuesto, de lo que traemos previo, en una integración que es única, totalmente única y particular, y que se expresa no solo en nuestro comportamiento, sino que en nuestra también experiencia interna, en nuestra manera de funcionar el cuerpo y la mente. Patricia, totalmente de acuerdo, ¿ya? Y complementando a esto que tú mencionas, que somos seres únicos e irrepetibles, somos seres individuales, que parece una frase tan cliché, ¿cierto? Pero no porque sea cliché, ahí está la imagen, ahí yo la estoy viendo. Sí. No porque sea cliché deja de ser cierta, ¿ya? Pero se nos olvida con mucha facilidad esto de que somos seres únicos, que somos seres individuales, se nos olvida con bastante facilidad y le prestamos mucha oreja a la exigencia. Exactamente. Y ocurre que la exigencia es la exigencia, o sea, la exigencia siempre va a ser exigencia. Entonces, pretender que la exigencia no sea tan exigente es una pelea perdida. Claro. ¿Qué es lo que le sugerimos nosotros, cierto, a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, a nuestros estudiantes que consultan? ¿Ya? Que no le presten tanta oreja a esta exigencia y le presten más atención a esta convicción de que somos seres únicos, de que somos seres particulares, seres individuales. Entonces, si realmente nos creemos esa frase, si nos creemos esa aseveración, no vamos a entrar en las comparaciones, que dicho sea de paso, nunca han sido buenas, ¿ya? Uno claro. Nunca se compara en un punto en que está seguro. Uno siempre se compara en un punto de inseguridad. Por lo tanto, el pasto del frente siempre va a ser más verde que el mío. Siempre. Exacto. Ocurre que queremos un poco a veces ser como es un otro y no miramos cuáles son nuestras propias fortalezas. Quería, claro, empezar tal vez a especificar, no solo yo les decía, bueno, desde que miran su propio caminar, se van a dar cuenta lo diferente que es cada uno del otro, pero si ya ingresamos a procesos psíquicos, a experiencias internas, nos damos cuenta que tenemos no solo velocidad, tendemos a pensar que cuando uno dice, bueno, somos todos diferentes, es como para excusar un poco a alguien que es más lento, y lento automáticamente tiene una connotación negativa. Y la verdad es que no es así. Hacer cosas con lentitud, incluso, bueno, quienes trabajan con el cuerpo, saben que a veces es mucho más exigente que hacer cosas rápido, ¿ya? Entonces, de partida ya tratemos de derribar ese mito. Lo más lento no necesariamente es más malo o más débil, a veces puede ser incluso lo contrario. Pero no solo es en términos cuantitativos, sino que también en términos de ángulos desde donde nos paramos para experimentar la realidad y para funcionar. Ángulos y ámbitos también.
por ejemplo, bueno, en el aprendizaje, que incluye un montón de procesos específicos, está, por decir uno de esos procesos, la memoria. Eh, Hay gente que, no solo vamos a hablar de quienes tienen buena memoria o mala memoria, que es lo primero que todos pensamos, sino que, a ver, por ejemplo, les voy a hacer una confesión, perdón la autorreferencia, pero yo tengo muy buena memoria para recordar conversaciones y todo lo que tenga que ver con comunicarme con otra persona. Recuerdo los nombres de mis pacientes, lo que habíamos conversado, a veces los nombres de sus parejas, de sus familias, de sus amigos, etc. Pero si ustedes me dicen, dime de memoria un chiste o una estadística o una receta de cocina que tú hayas cocinado 100 veces, no puedo, soy pésima para eso. ¿Por qué memorizo esto y no memorizo lo otro? Anda a saber, porque yo soy así construida desde mis genes, desde mi experiencia, desde mi historia, desde mi contexto ambiental, etcétera. Pasa con la memoria, pasa con el manejo del lenguaje, y pasa también no solo con lo cognitivo, sino que también con lo emocional. Por ejemplo, nuestras diferencias individuales ante el manejo de la intimidad. Por ejemplo, hay personas que necesitan mucho contarle todo a todo el mundo y ponen las cosas más íntimas por las redes sociales, por ejemplo. ¿Está bien, está mal? Bueno, cada uno tendrá su propia opinión. Y hay otras personas que al revés, les cuesta un montón abrir su mundo interno a que otros ingresen. E incluso llega a tener, me estoy acordando de una persona con la que estuve conversando hace poquito de sesión, dificultades porque su familia, por ejemplo, le recrimina, pucha, que tú estás encerrada. Y bueno, hay una intimidad y uno les puede ser más cómodo, más fácil abrirla ante ciertas personas que ante otras, de determinada manera, hasta cierto punto, en algún momento o contexto en particular. Pasa, por ejemplo, entonces con eso, con cuán abierto o extrovertido podemos ser, o reservado, eh, para probar cosas nuevas, por ejemplo. Hay algunos que nos acomoda más nuestra estabilidad, lo conocido, lo familiar, lo cómodo, ¿cierto? Lo resguardado. Hay otras personas que eso les aburre enormemente y necesitan estar cambiando de forma permanente y tener nuevos desafíos, nuevos objetivos. Entonces, si se fijan, podríamos estar mucho rato haciendo distinciones en todo lo que nosotros experimentamos, en todas las áreas de nuestra vida, y nos daríamos cuenta que somos distintos unos a otros, cuantitativa y cualitativamente. Tal vez esto que estamos comentando con Víctor y que hacemos tanto énfasis no es mucha novedad, pero sí cuando resulta que se trata de tener un grado de funcionamiento o un estándar o ciertas expectativas, ahí es donde de repente se nos olvida e irracionalmente descubrimos que tenemos la expectativa de, ay, pero ¿cómo ella puede? Si ella puede, ¿por qué yo no? ¿Verdad, Víctor? Justamente, entonces yo estoy totalmente de acuerdo con esto de que estamos hablando algo que pareciera ser de perogrullo, ¿cierto? Pero sin embargo, se nos olvida con mucha facilidad porque nuestro automatismo, nuestra cosa inconsciente y sin pensar, tiende precisamente a mirar lo que el otro puede hacer o lo que el otro hace eh, con, en desmedro de lo que uno puede, ¿ya? Y de lo que uno tiene. Y esa comparación no permite apreciar lo propio. ¿Ya? Entonces, aquí todos los seres humanos de todo el planeta estamos viviendo algo nuevo. Y por lo tanto, siempre frente a la novedad, vamos a ser aún más distintos. ¿Ya? Y eso es algo que hay que respetar y hay que aceptar. El, el no aceptar esa diferencia y esa particularidad propia no nos va a permitir entrar en amor con nosotros. Justamente iba a comentar algo muy cercano a eso, en que también escuchamos harto en terapia y también fuera de terapia, esta idea de, no, yo con los demás no les exijo, yo a mis amigos, a mis amigas, por ejemplo, los acepto como son.
Es una idea que todos manejamos, ¿cierto? Y que debiera operar de ese modo, efectivamente, en nuestros vínculos afectivos. Aceptamos a las personas como son, con sus particularidades. Sabemos que Pepito se levanta más genio en la mañana, ¿cierto? Sabemos que Juanita es desordenada, sabemos que, no sé, Raúl no soporta mucho las bromas, qué sé yo, y los queremos y los aceptamos tal cual. Pero resulta que cuando empezamos a ver la relación de Patricia con Patricia, de Víctor con Víctor, o de cada uno de nosotros consigo misma o consigo mismo, no somos tan tolerantes. Entonces nos empezamos a exigir cosas de alguien que no somos, ¿ya? Por eso hablaba de transgredir nuestra naturaleza, un poco lo que también comentaba Víctor. Nos perdemos nuestra particularidad al experimentar el mundo, al experimentar la vida. Nos perdemos conocer nuestras propias fortalezas y ponerlas en juego ahí. Aquello que nos destaca. Todos tenemos un sello. Si cada uno de nosotros le preguntara a alguien que nos conoce bien, por ejemplo, ya, ¿qué te caracteriza? ¿Qué dirías tú que me caracteriza a mí? ¿O qué caracteriza a Víctor? Y así a cada uno. Las personas que nos conocen bien sabrían, dirían, ah, pero es que tú típico que tal cosa. No, es que tú eres bueno para esto. A ti te cuesta esto, o te demoras más en esto. Tú caminas más lento, o caminas más rápido, o te demoras mirando el paisaje, qué sé yo. Entonces, esa característica es nuestro sello y es parte de quienes somos. ¿Por qué no aceptarnos a nosotros cuando sí aceptamos perfectamente a quienes están al lado? Ahí yo quiero permitirme una opinión muy, muy personal. Considero que es imposible aceptar al otro con más facilidad como nos aceptamos a nosotros mismos. A mí también me suele ocurrir, como tú estabas compartiendo, Patti, que no, mira, yo con los demás no tengo tanto problema en aceptarles sus dificultades y sus mañas. Conmigo soy más dura o más duro. Mentira. Como eres con el resto, eres contigo. Lo que ocurre que exteriormente tú disimulas aceptar. Tú haces como sí, pero en el fondo la misma severidad con la que te tratas tú es con la que tratas a otro. Como es adentro, es afuera. Y Efectivamente, eso es así. efectivamente, es como, incluso a veces no es una simulación, ¿cierto? A veces es algo que nosotros nos creemos, pero una especie de autoengaño. ¿Por qué? Exacto. Ocurre, Víctor, cuando se pone eso a prueba, y yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, en teoría aceptamos perfecto a todos tal cual son, mientras estemos de acuerdo y no tengamos un conflicto. Cuando tenemos un conflicto, una diferencia, un desacuerdo, es justo ahí donde se pone a prueba esa aceptación. Y descubrimos justamente lo que tú decías, que mientras menos me acepto yo, porque tengo mis estándares rígidos, ¿cierto? Autoimpuestos como un molde que me pongo encima y que no necesariamente me va a calzar, también lo hago con el resto. También ahí aparece ese molde, ¿cierto? Puede que no aparezca naturalmente que yo jure que acepto a todo el mundo tal cual es, cuando estamos súper de acuerdo o cuando no me perjudica, pero cuando algo que hace alguien o el estilo, el sello de alguien me incomoda, me perjudica o discrepa simplemente, ahí estamos poniendo a prueba de verdad nuestra capacidad de aceptación. Hay algo súper bueno que quizás podemos sugerirlo a quienes nos están acompañando ahora, que es lo que tú mencionabas, esto cuando uno le pregunta a un cercano. Yo creo que es un muy buen ejercicio escoger a 5 personas significativas, 5 personas cercanas, y a estas 5 personas preguntarle 5 cualidades que le gustan de uno. Esa es una Y, tarea que les vamos a dejar, yo creo. y hagan una lista. Hagan una lista. Entonces, por ejemplo, yo le quiero preguntar a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, mira, le voy a preguntar a mi mamá, le voy a preguntar a mi pareja, a los que ellos quieran, a los que ustedes quieran. 5 cualidades que te gustan de mí. O Y incluso les, más allá que y les apuesto que van a encontrar cosas que no tenían idea o no tenían tanto registro. siempre pasa eso, incluso más allá de, tendemos a dividir esto en bueno y malo, cualidades y defectos, y la verdad que incluso sin connotación, cosas que me caractericen, que pueden ser
neutras, puede que me gusten, que no me gusten, que al otro sí o no le gusten, pero características. Y nos vamos a dar cuenta que eso nos define, que eso hace que Víctor sea Víctor, que Patricia sea Patricia, y cada uno de nosotros sea específico. Y eso hace que también tengamos una determinada conexión particular con cada una de las personas con quienes nos vinculamos. Ahora, están avisando acá en Malvado Zoom que nos queda poco rato, entonces me gustaría, qué bueno, vea, súper, te aportaremos. Ya. Te vamos a preguntar en el próximo Zoom. Eso, vamos a ver si hizo la tarea Beatriz. Y es una tarea que sería, bueno, yo creo, beneficiosa que cada una y cada uno de ustedes la hiciera, porque, como dice Víctor, ofrece información importante respecto de cómo nos vemos desde afuera, una perspectiva que jamás nosotros vamos a tener. Entonces, bueno, nos gustaría ahora abrir el espacio en estos minutos que quedan, que son como 10 más o menos, un poquito más de 10. 8, ¿verdad? Ahí dice. 8 minutos quedan para preguntas, para preguntas o comentarios, experiencias. Exacto. Comentarios, aportes. Discrepancias también, porque nosotros sí los aceptamos. Bueno, mientras alguien ahí se anima a compartir alguna duda, me acordé a propósito de esta tarea que estamos invitando a hacer. Una paciente me dijo que una de sus amigas le había dicho algo, me dijo que yo era flexible. ¿Qué es eso de flexible? Entonces, yo le dije, bueno, es alguien que es poco rígido o poco rígida, es decir, si ocurre algo distinto a lo que tú esperabas o querías o se habían acordado, tú no te enrollas mucho. Ah, sí, cierto, siempre me pasa. Por ejemplo, quedamos de ir a comer, no sé, completo, pero después lo cambiamos por una pizza, yo no me enredo, si lo importante es estar con mi amiga o con mi amigo. Bueno, eso es una cualidad que tus amigos están valorando de ti. Esa flexibilidad de valorar otras cosas. Y lo comparto porque precisamente fue una cosa que ella se dio cuenta a partir de este ejercicio. Genial. Víctor, Noemí Barrera levantó la mano. Noemí, abre tu micrófono y comenta o pregunta. Hola, buenas tardes. Ahí estoy impaciente. Quería hacerle una pregunta, porque estaban hablando como de no perder nuestra particularidad, como comparándonos con los demás, y hablaron de potenciar las fortalezas. Me gustaría saber cómo podríamos hacer este ejercicio como en cuarentena. Ay, no, súper buena pregunta. En verdad, ahí Víctor también podrá comentar, yo considero que es un trabajo que uno podría y ojalá hiciera permanentemente, durante toda la vida, porque es parte de nuestro desarrollo personal. Ahora, ¿cómo más concretamente? Observándonos, observando cómo experimentamos cada cosa que pasa, poniéndonos a prueba. Esto casi nunca se puede desarrollar en teoría, ¿ya? Esto siempre es en la vivencia, en la práctica, cuando yo estoy en esto. Entonces, bueno, empezar a ver qué cosa me resultó fácil, cómo aprendí esto, qué aspecto mío jugó un papel importante cuando resolví una situación difícil, qué rasgo de personalidad me ha favorecido en mis vínculos con otros. Todo radica prácticamente en conciencia, atención a uno mismo, a tu experiencia interna y a tu funcionamiento, y autoconocimiento permanente. Y para eso tienes que estar en la vida, tienes que estar en la experiencia. Ahí yo quisiera agregar, Víctor. Ahí yo quisiera agregar, Patti, que es recuperar la autoridad, ¿ya? Y es validar lo propio, ¿ya? O sea, a mí me gusta usar estos ponchos, ¿ya? Y si a ti te parece que me veo ridículo, bien por tipo, pero a mí me gustan estos ponchos, ¿ya? Entonces, como apreciar lo propio y recuperar esa autoridad. Los otros tienen derecho a tener una opinión distinta, ¿ya? Pero lo importante aquí es que tú valores lo tuyo, tú aprecies lo tuyo. Eso quería complementar lo que estabas compartiendo. Sí, claro, efectivamente estamos siempre deseando algo que no tenemos y de repente no se nos pasa por alto aquello que tenemos.
Y muchas veces esto de saber o no aquello que tenemos, una cosa es preguntar al resto, ¿cierto? Que es una excelente tarea, como lo habíamos dicho, pero otra cosa es tratar de ser para agradar, para calzar. O sea, yo creo que también una de las primeras cosas que uno puede hacer para potenciar su fortaleza, un poco en la misma línea que decía Víctor, es comprender que ninguno de nosotros va a hacer todo bien a la primera, ninguno de nosotros tiene todo fuerte y desarrollado, ninguno de nosotros le va a caer bien a todo el mundo. Esa comprensión también nos ayuda a la autoaceptación, a no exigirnos imposibles en realidad. No sé, Noemí, si te contestamos. Sí, sí me contestaron. Muchas gracias. Hay, hay más en el chat. No estaba compartiendo pantalla y no veía. Claro. Esa paciente soy yo, dice alguien. No, no eras tú, pero puede ser como de coincidir. No, no, de verdad que es ella. Yo estaba compartiendo la experiencia que ella me compartió y ella se expuso ahí amorosamente. Y sí, Ah, es es ella. ella. De ella me Ah, acordé, sí. ahí está. Por eso ahí comprende el corazoncito que apareció. Sí. Perfecto. No sé si hay alguien más que quisiera comentar, otra pregunta. Efectivamente, Víctor es seco, yo concuerdo también. ¿Hay otra pregunta, otro comentario?